Ahora sí. Entonces el sábado pasado estuvimos trabajando el parcial de investigación de operaciones. ¿Tuvieron alguna dificultad y alguna pregunta? ¿Lograron todos mandar el trabajo? Yo les he fallado que yo no los he revisado. Tengo 3 trabajos que me entregaron. ¿Sí? Si alguien tiene alguna dificultad de haber entregado entonces el parcial, entonces la idea es que miremos ahorita pronto cómo lo podemos entonces como solucionar, ¿cierto? Igual el parcial fue el sábado 31 y hoy es 7, o sea, tenemos 8 días. Estamos en el tiempo pues como de hablar de supletorios y ese tipo de situaciones. ¿Sí? Bueno, eso va a quedar grabado aquí, aunque eso yo no lo podría decir. Pero recordemos entonces que los supletorios toca reportarlos pues como a coordinación y que hay unos cobros por allá extra, ¿cierto? Pero pues utilizando la plataforma y estando nosotros acá, podemos manejarlo de forma interna. No le veo problema pues como en eso, para que lo puedan hacer y lo puedan entregar a tiempo. Igual con las actividades que tengan pendientes, por favor, eh, traten de comunicarse entonces conmigo, miramos entonces a ver qué dificultades entonces son las que ustedes han tenido, para que entonces nos coloquemos al día con las actividades de seguimiento. Hago ese comentario porque quiero empezar entonces por acá, mostrar entonces el calendario, creo que lo están viendo allí. Y es lo siguiente, el 28 y el 5, 28 de noviembre, 5 de diciembre, inician los exámenes finales. O sea, nosotros tenemos la clase de hoy 7, ¿cierto? Tendríamos 14 y 21. Aquí cabe aclarar de pronto de que la clase del 21 yo no sé si la iremos a tener o qué, ¿cierto? Mm, ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque recuerden que normalmente se cierra el semestre un sábado y el sábado siguiente no hay clase y después es que se tiene entonces el parcial, ¿cierto? Ah, sí, sí. Eso es dentro de lo normal, o sea, que si ustedes descansan un sábado y el sábado siguiente es que tendrán entonces el examen, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no sé todavía, pues, dice que las tutorías van hasta el 21, pero entonces no sé si van a mirar eso porque recuerden entonces que ustedes le toman en cuenta pues como la fecha en que inician el semestre y entonces se cierra pues como normalmente un sábado antes. Bien, en vista de eso entonces contamos con la clase de hoy, la clase dentro de 8 días y posiblemente pues la clase del 21. El 28 tendremos entonces exámenes finales, iniciamos con los de la jornada de la mañana, ¿cierto? Jornada de la mañana hasta las 11 de la mañana tendrán entonces ustedes exámenes parciales y el 5 tendrían entonces los exámenes de la jornada de la tarde. El 28 en la tarde no habría tutoría, ¿sí? Este 28 en la tarde no hay tutoría. O sea, que va a Entonces, entonces el 5 se hacen los exámenes finales de la jornada de la tarde, pero se hacen en la mañana, ¿sí? O sea, nos queda muy poquito tiempo pues como para que trabajemos pues como eso último. Bien, ahora de lo que vamos a trabajar hoy, vamos a terminar entonces esa parte de lo que son los métodos de pronóstico. Estos métodos de pronóstico, si ustedes de pronto revisaron el módulo o han descargado el módulo de esa materia, se dan cuenta que los métodos de pronóstico no llegan hasta donde nosotros avanzamos, o sea, se quedan apenas en los 3 primeros. Este método de Hall que trabajamos la clase pasada y el método de Winter que trabajaremos hoy no lo desarrolla. Sin embargo, me gusta trabajarlo porque perfeccionan pues como el cálculo de los pronósticos, ¿cierto? Estos métodos, yo voy a hacer aquí una publicidad que no me pagan, pero bueno, ustedes lo pueden encontrar en videos de YouTube y a mí me gusta por Hola a ejemplo todos, trabajar pues. con los de ese canal de ese caballero, se llama Carlos Martínez. Carlos Martínez por acá entonces tiene los videos y explica cada uno de los métodos. Ya, promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavización exponencial, método de Hall, Winter y regresión lineal.
¿sí? Winter y regresión lineal. Entonces, nos hacen falta entonces trabajar esos dos métodos, el método de Winter y el método entonces de regresión lineal, ¿sí? Eso es usando pues Excel, ¿cierto? Eso es usando Excel. Tampoco quiero dejar de pronto de que pasemos este curso sin que les muestre, por ejemplo, a ustedes una herramienta que sirve para hacer ese tipo de pronósticos. Esta. Bueno, esa herramienta de pronto no es tanto para hacer pronósticos, aunque sí uno los puede determinar desde ella, pero sirve para lo que es el tratamiento de datos, tratamiento de información. Ustedes que están en ingeniería, una de las cosas que de pronto está muy en furor ahorita y que ustedes pueden como aprovechar es trabajar lo de datos. Profe, Sí, eso señor. es lo que se usa para la inteligencia de negocios, el Claro, Big sí, señor. Data. Eso es. Este, por ejemplo, es una aplicación, un software, se llama Power BI. Esa es la versión de stock, ¿sí? En esa Power BI, ustedes pueden hacer lo que es ciencia de datos. Una parte, por ejemplo, que es ciencia de datos. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que se gasten el tiempecito y que inviertan un poquito, pues, en esa parte, en ciencia de datos, porque eso tiene ahorita mismo mucha demanda. Vamos a ver si me abre aquí un reporte que yo he elaborado. Se llama Apple. Apple, exacto, sí. Bueno, este reporte, aquí está completo, exacto. Ese reporte, entonces, el reporte hecho desde una base de datos de una empresa llamada pues Apple, una empresa ficticia que tiene ventas de varios artículos y lo hace a nivel mundial. Esto que ustedes están viendo en ese momento es lo que uno se llamaría un dashboard, ¿cierto? Un tablero entonces. Este dashboard, Power BI, le permite entonces a uno construir este tablero. Uno selecciona qué quiere mostrar, cómo lo quiere hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí muestra en esa parte, pues en términos generales, como cuánto es la utilidad de la empresa y el margen, entonces, ese margen de utilidad. Recordemos que cuando hablamos de utilidad es después de gastos, costos y todo eso. Y el margen es como la representación en porcentaje de cuánto ha sido el crecimiento pues, de la empresa. ¿Sí? Este, por ejemplo, aquí este recuadro del dashboard nos muestra entonces que como la empresa trabaja o tiene sede en varios continentes, en todos los continentes, te muestra cuánto es entonces la utilidad por continente, ¿cierto? Si uno quiere entonces analizar un continente en particular, por ejemplo, si le damos aquí en América, entonces mire que automáticamente al escoger América aquí, los otros gráficos y las otras tablas también cambian, ¿sí? Entonces el dashboard con Power BI permite entonces que sean como muy dinámicos y que entonces el análisis que se le pretende hacer a un cliente, a una empresa, sean muy gráficos, muy representativos. Entonces, por ejemplo, mire, cogí América, entonces me muestra entonces que para el continente americano, en el 2018 la utilidad entonces como estuvieron, 2017 y 2019, ¿cierto? Como fueron entonces las utilidades. Ahora, si escojo solamente entonces, por ejemplo, por año, entonces escogí por ejemplo el 2019, solamente lo marqué, entonces me dice, bueno, América en el 2019 entonces la utilidad entonces fue, mire, me coloco allí entonces sobre el espacio y me muestra entonces como la información, el resumen, ¿cierto? ¿Cuánto fue entonces la utilidad? De 262 millones, de 62 mil millones, ¿cierto? Un 39.14%. Bueno, el margen fue de 22.49%, por ejemplo, para ese año. Y miren, entonces me muestra por países cuánto ha sido la utilidad, cuánto es el margen entonces de eso, ¿cierto? Y cómo se mide entonces el comportamiento pues, como de la utilidad para ese año. Y miren que aquí lo distribuye por trimestre. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, aquí, siendo yo, por ejemplo, empresario, administrador de la empresa, me doy cuenta entonces que en este último trimestre del 2019 fue donde la empresa tuvo mayor crecimiento, ¿cierto? Porque se disparó, aquí la línea está bastante vertical, ¿cierto? En este último trimestre. En el primer trimestre, o sea, la versión del trimestre cuenta estuvo muy lento, luego pues fue ascendiendo y aquí se disparó.
Si quiero verificar, por ejemplo, un año en particular, un país en particular, por ejemplo aquí Colombia, miren, le doy clic y me muestra entonces la información pues como de Colombia, ¿cierto? Y en todos los tiempos. Entonces miren que eso son muy dinámicas. Este programa de Power BI no es el único, ¿cierto? Ese es uno que es de Microsoft. Está la versión desktop, es gratis, permite hacer muchos trabajos, tiene pocas limitaciones. Hay una versión que es en línea, entonces esa sí tiene más limitaciones y en el sentido cuento de que porque tienen que ser pagos. Entonces ustedes como para que de pronto exploren pues como esta herramienta, ¿cierto? Bueno, ¿por qué les muestro esto entonces? Y es lo que les pretendo pues explicar ahorita. Estamos trabajando, esto que estamos trabajando de pronósticos hace parte de lo que es ciencia de datos. O sea, esto que estamos aprendiendo en Excel hace parte de lo que es ciencia de datos, ¿cierto? Pero esta ciencia de datos normalmente no lo trabaja en Excel. Miren, nosotros estamos trabajando con unas informaciones, unas bases de datos muy pequeñas, ¿sí? Si yo les muestro, voy a mirar, tratar de mostrarle aquí, yo creo que lo tengo por acá. Banco, curso Power BI, aquí está. Esta es la base de datos que se utilizó allá, ¿cierto? No sé si se la había mostrado en algún momento a ustedes. Esta base de datos tiene entonces 5 columnas, pero en términos de registros tiene, y está pequeña, por acá, bueno, 4000 y algo, no sé cuántos de registros, ¿cierto? Aquí está, aquí muestra 4700 registros aproximadamente, ¿sí? Y es una base de datos pues que es pequeña, ¿cierto? Porque tiene pues solamente por trimestre, tiene 3 años y bueno, los productos que venden entonces, miren, son accesorios, aplicaciones, celulares, música, bueno. Listo, entonces, esa información para uno procesarla, por ejemplo, en Excel, aplicándole lo que estamos nosotros trabajando ya, los promedios móviles, simple, ponderado, el método de Hull, ¿cierto? Se pueden hacer. Pero, porque mire, por ejemplo, nos dan aquí los ingresos, entonces dice, ya con los ingresos yo puedo entonces pronosticar para África, por ejemplo, para Angola, cómo va a ser entonces el comportamiento, o si tomo todo solamente África completo, o si tomo entonces solamente América o algo así, ¿cierto? Todo América, por ejemplo, si creo filtros, yo podría entonces tomar solamente la información que necesite. Bueno, aquí no me muestra... como está todo junto en una sola celda, no me permite entonces seleccionar. Aquí es del cel que me busque solamente América, que me seleccione solamente por América, ¿no? A ver, porque este está como Argentina y Argentina es pues de América, SARG, SAG de Angola. Bien, pero entonces uno puede sí hacer la búsqueda y buscar seleccionar América y entonces empezar a hacer todos los pronósticos utilizando estas herramientas pues, que estamos tratando acá desde el cel, ¿cierto? Pero eso no se queda acá, pues la idea es que ustedes puedan hacer un trabajo más completo, un trabajo más robusto, entonces por eso es como la invitación a que ustedes desarrollen entonces un dashboard con Power BI, ¿sí? Este que estoy trabajando, voy a abrir aquí una página de YouTube, el que les estoy mostrando. A mirar aquí cuál es. Yo lo tengo por acá. Creo que es este. Sí. Este curso de Power BI. Una pregunta. Sí, señor. No sé qué piensan los compañeros. Sería bueno de pronto que nos compartiera el curso y ahorita en transcurso de la semana, pues cuando uno tenga un logro, uno lo va mirando a ver. Sí, claro, claro que sí. Entonces, la idea es que ustedes entonces, por ejemplo, lo busquen. Yo se lo voy a mostrar entonces por acá. Lo busquen, ustedes lo puedan entonces trabajar. Aparte de eso, yo les voy a mandar un curso de Udemy que es gratis. Sí, creo que sí es de Udemy. Bueno, no sé cuál es la plataforma.
es gratis. Solamente hacen el cobro si ustedes lo van a certificar, ¿cierto? Si lo van a certificar, entonces que se lo cobran, entonces para que ustedes entonces lo tengan presente. Entonces por eso, yo les voy a mostrar entonces, les voy a mandar información pues como el curso, les voy a mandar esa documentación que yo tengo pues acá de esto, de la base de datos y la información pues, para que entonces ustedes lo cacharren pues allá, saquen el tiempecito, ¿cierto? Y se visionen pues más o menos como qué es eso de la ciencia de datos, la minería de datos, ¿cierto? Bien, para que entonces allí lo puedan desarrollar. Y entonces hoy vamos a trabajar, ese es el método de Winters, que es un método de pronóstico, ¿sí? Necesitamos, un momentico, voy a dejar de compartir pantalla mientras yo busco aquí un documento, yo lo abro acá. No, cerré el documento de Excel con el que estamos trabajando los pronósticos. Bueno, así le ayudaron a don Federico entonces a resolver la situación que tenía, ¿cierto?, de pronóstico, porque de eso se trataba entonces el ejercicio del parcial. Claro, profe. Un momentico aquí. No encuentro ahora. Bueno, nos va a tocar entonces hacer el Excel un momentico aquí. Vamos a hacerlo aquí rapidito, un momentico, para que podamos entonces empezar a trabajar. El valor anterior 4 del P subir igual. Vamos como siempre. Eso. Entonces un archivo de Excel limpio. No problemas con este mouse que doy un clic y me ejecuta como 3 o 4 veces. Bueno, ahora sí te les voy a compartir pantalla un momento. Les voy a mostrar inicialmente como una pequeña explicación sobre lo que es el método de Winters, ¿cierto? Para que entonces ahí sí ya empecemos pues como el ejercicio práctico. Listo, vamos a empezar.
bueno, exacto, aquí lo distribuyen de pronto muy sencillo, es unos datos muy corticos, entonces por eso de pronto también se ve simple, ¿cierto? Pero así se, pues más o menos así se calcularía de lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos nosotros que hacer para poder reconocer que podemos aplicar el método de Winter es el comportamiento de los datos, ¿cierto? Entonces para ello necesitamos primero es en ese análisis darnos cuenta entonces lo que hice acá, ¿sí? Que se deben de cumplir estas dos condiciones. La primera condición es que hay un patrón de tendencia y haya una estacionalidad, ¿cierto? Que hay un patrón de tendencia y hay una estacionalidad. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros entonces de que sí se da ese patrón de tendencia y esa estacionalidad? Vamos a mirar entonces cómo lo vamos a hacer. Voy a dejar de compartir, ahora sí. Voy a compartir toda la pantalla completa. ¿Qué pena? ¿Sí? ¿Están viendo mi pantalla aquí en mi Excel? Sí, señor. Ok, listo. Mira, tengo entonces la pantalla limpia y tengo aquí entonces es una imagen de capturado entonces como la fórmula, ¿cierto? Pues las fórmulas que nos mostraban allá, cómo las vamos nosotros entonces a empezar a usar. Listo, entonces para arrancar voy a colocar entonces aquí algunos periodos. No lo voy a hacer tan arriba porque acá arriba entonces vamos a intentar ahorita a hacer unos promedios. Ay, qué pena. Y ahora sí, entonces por acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos muestra que vamos, si tienen la posibilidad de pronto de ir haciendo el ejercicio en la medida que lo voy desarrollando también, entonces sería bueno, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, voy a copiar pues como esta, Ave María, si el mouse me deja, y eso ya alcanza 25, ¿sí? Tenemos entonces unas ventas reales, voy a colocar esto aquí, central, ¿sí? Unas ventas reales. Y dice entonces que hay unas ventas pues que ya se elaboraron. Esas ventas para este ejercicio por ejemplo son tipo de trimestre. Entonces tenemos 60, 234, 163, 50, 69, 266, 188, 59, 84, 310, 212 y 64. Listo, tenemos 12 periodos, ¿cierto? O sea que eso quería decir que nosotros vamos entonces a hacer el pronóstico para ese periodo siguiente, ¿cierto? Listo. Por otro lado tenemos entonces también un nivel medio de pronóstico, o sea, un nivel de... Voy a colocar acá. Nivel medio, una tendencia y una estacionalidad. Listo. Bien, entonces para comprobar lo que les mencionaba ahorita, comprobar entonces que sí se cumplen las condiciones. Recuerden entonces que hablábamos de que debe cumplir dos condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar nosotros? Empecemos nosotros por insertar una gráfica con estos valores, una gráfica lineal. Este mouse. Insertar un gráfico entonces de líneas. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta entonces que realmente sí hay una estacionalidad? Sí, son las dos condiciones que nos permiten un patrón de tendencia y que haya estacionalidad aquí en nuestros datos. Entonces miramos, tenemos aquí entonces el DCS, estos son trimestres, ¿cierto? Son periodos pues de un año por trimestre. Entonces miramos que aquí tenemos como un primer ciclo, ¿cierto? Segundo ciclo, tercer ciclo. ¿Hay tendencia? Sí hay tendencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos entonces que a medida que pasa pues como ese primer ciclo, va en aumento hacia el siguiente, ¿cierto? Va en aumento hacia el siguiente. Yo voy a borrar esta línea que necesitamos graficar, solamente esto. Ahí sí. ¿Sí? Entonces tenemos entonces que hay tendencia. O sea, uno ve que estos picos, mira, aquí está por debajo de 250, aquí está por encima de 250 y este por encima de 300. Entonces sí hay crecimiento, ¿cierto? Hay una tendencia entonces de crecimiento. Parece que uno no puede
No sé si forma. Oh, profe, Sí, señor. yo aquí estoy haciendo lo mismo que usted y con unos valores que yo ingresé, solamente me sale un solo pico. Entonces en este caso no habría tendencia. Es correcto. Sí, por eso es importante con eso primero verificar que los datos se comporten pues como de esta manera, ¿cierto? Que tengan tendencia y que tengan estacionalidad. Entonces, ¿qué es una estacionalidad? Entonces, por ejemplo, aquí miramos que en este primer trimestre, entonces, bueno, hay pico, desciende, ¿cierto? Baja. Tenemos entonces un segundo trimestre que pasa lo mismo, baja, o sea que como cada trimestre, eh, picos baja, ¿cierto? Picos baja, o sea, cada trimestre pasa el mismo comportamiento, entonces lo que uno llamaría pues como la estacionalidad, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero que tenemos nosotros que revisar para verificar entonces que sí podríamos aplicar pues como el método de Winter, perdón, que cumpla pues como esos criterios, ¿cierto? De lo contrario, entonces nos quería mirar de qué forma podríamos nosotros aplicarlo, ¿sí? Listo, método de Winter y esta serie entonces es las ventas, listo. Bien, entonces, ahora sí, vamos nosotros entonces a mirar, a tratar entonces de completar la información. Te vamos a mirar, aquí nos piden entonces unos valores, ¿cierto? Te vamos a colocar aquí ST, ya se le voy a explicar entonces qué significa cada uno de estos. BT, que esto es como nuestra información base. Esta plantilla se la voy a compartir a ustedes. O sea, ¿vamos haciendo el proceso con los mismos datos o podemos variar? Yo quería que primero con los mismos datos para que de pronto haya estacionalidad, ¿sí me entiende? Porque si no, entonces posiblemente no nos vaya a dar. Entonces Listo. vamos a hacerlo primero con estos. Roda al cuadrado y el valor absoluto, que es lo que siempre estamos calculando. Bien. Bien, entonces con esa tabla es la que nosotros vamos entonces a trabajar. Ya seleccionar estos otros campos aunque están vacíos. Hay forma de ponerlo un poquito más grande, bro. Claro que sí. Listo, pues. Listo, me avise Oscar entonces cuando vayamos por ahí. Listo Oscar, ¿vamos bien? Señor. Muy bien. Listo, entonces lo que nosotros queremos calcular, ¿cierto? Es el promedio, ¿cierto? Para esos datos. O sea, empezar a calcular pues, como los promedios, pero entonces cuando miramos la gráfica acá, miramos entonces que pues tiene esta tendencia, ¿cierto? Entonces que asciende entonces como
la demanda, ¿cierto? Asciende, disminuye. Entonces, son ciclos, estos ciclos que tenemos aquí, nos va a tocar entonces hacerle pues como hacerles un promedio. O sea, para poder calcular entonces este promedio general, se necesitaría entonces hacer unas agrupaciones pues, por los ciclos, por el comportamiento de los datos, ¿cierto? Que son entonces los patrones de tendencia pues que cumplen ellos, ¿sí? Los patrones de tendencia que tienen ellos allí. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Listo, entonces vamos a repartir esta información, mire, como tenemos aquí, como tenemos entonces 12 datos, ¿cierto? Y indica entonces la información, pues que no tenemos como el enunciado en este momento aquí escrito, pero la información entonces nos indica entonces que son como periodos, ciclo periodos del año, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí año 1, pues trimestre, perdón, año 1, año 2 y año 3, ¿sí? Y cada año, recuerden que si son por trimestre, entonces cada año tiene 4 trimestres, ¿cierto? Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto. Voy a insertar aquí un espacio para poder aquí colocar unos promedios. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar nosotros a organizar esta información que tenemos acá, a repartirla entonces para saber pues, cada uno de los trimestres, ¿cierto? Bien. Entonces, para poder entonces nosotros hacer esa demanda, pues conocer este pronóstico de demanda, recordemos que les decía que verificar. Vamos a agrupar primero por acá entre los tiempos, ¿cierto? Pero antes de agrupar eso, necesitamos ¿o para qué vamos a agruparlo? Para conocer entonces ese nivel medio, cómo el comportamiento de la tendencia y cómo es la estacionalidad de los datos, ¿sí? Listo. ¿Cómo calculamos entonces ¿Cómo vamos a calcular entonces esto? Con puras suavizaciones exponenciales, ¿cierto? Es una suavización exponencial que ya lo trabajamos entonces en uno de los ejercicios anteriores, ¿sí? Y aquí entonces como verificamos la tendencia con suavización, igual entonces lo que es la estacionalidad, ¿sí? Recordemos entonces que cuando trabajamos el método de Hall solamente veíamos era el el nivel medio, perdón, y la tendencia. Ahora el Winter lo que nos permite entonces es modelar los datos mejor y nos permite entonces hacer la estacionalidad, ¿sí? Recordemos que la estacionalidad es una característica que se cumple en los datos. Cuando mirábamos la gráfica, ¿cierto? Entonces es que la tendencia de ventas sube en un periodo de tiempo, baja, entonces hay una estacionalidad, vuelve otra vez a subir, baja y vuelve entonces otra vez a ver estacionalidad. Bien, ahora listo. Entonces, ¿cómo vamos entonces a mirar esta estacionalidad? Entonces nos damos cuenta aquí, por ejemplo, que esta estacionalidad cada cuánto se ve, miren, entonces estamos aquí en los periodos, se va a mirar entonces el eje horizontal. Entonces tenemos periodo 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces hay una estacionalidad. Luego agarramos otra vez el periodo 1, 2, 3, 4, hay otra estacionalidad. Entonces cada 4 periodos se va viendo como una estacionalidad. Eso implicaría entonces que nosotros acá a nuestra tabla, para poder inicializarla, necesitamos entonces agregarle esa misma cantidad de periodos. Vamos entonces a inicializarla con 4 periodos aquí, ¿sí? Eso nos va a permitir entonces establecer como esos puntos iniciales, ¿sí? ¿Cómo vamos a llamar entonces estos periodos? Pues como están en ciclo aquí, te va a llamar entonces periodo 0, periodo menos 1, menos 2, me faltó 1. En 0, 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora sí. ¿Cómo vamos a nosotros calcular estos periodos iniciales? Entonces, para eso son estas fórmulas, ¿cierto? O sea, la idea entonces, ¿cómo lo vamos a inicializar? Entonces, vamos a utilizar entonces las fórmulas que tenemos acá, que son entonces para calcular
el valor inicial entonces del nivel medio, el valor de la tendencia y el valor entonces de lo que es la estacionalidad. Listo. Ya tenemos entonces nuestros rangos de estacionalidad. Ahora sí te vamos a decir antes los trimestres cómo los vamos entonces a organizar. ¿Qué necesitamos entonces nosotros calcular aquí? Ojo, para el año vamos entonces a calcular el promedio. No he colocado aquí los datos todavía. Entonces vamos a calcular entonces el promedio, ¿cierto? Para este año. Voy a tener problemas con este mouse. Listo. Y eso entonces, ese mismo promedio también tengo que calcular entonces para el año 2 y para el año 3, ¿cierto? Pero les decía, la idea entonces es que como esto muestra una estacionalidad, entonces estos datos que tengo aquí lo voy a repartir de acuerdo a esa estacionalidad que tengo allá. Entonces, por ejemplo, los primeros 4 periodos, las primeras 4 tendencias de venta, que son estas, entonces me las voy a llevar con el teclado y lo voy a colocar entonces para el año número 1. ¿Cierto? Y automáticamente entonces me da pues como el promedio. Aquí. ¿Sí? Los copié. Se llevó 5 celdas y no 4. Sí, señor. Aquí me di cuenta ya. Exacto. Ya tenemos 1, 2, 3. Ahí sí, 4. Con razón me estaba dando. Me borró entonces el promedio. Listo, ahí tengo entonces. ¿Cierto? Listo. Siguiente año, entonces voy a tomar entonces el siguiente rango de datos, que son 4, 1, 2, 3, 4. Tengo un poquito de paciencia porque ya se dieron cuenta que el mouse no me está funcionando bien. Entonces, no lo voy a lograr hacer con el mouse. Ok. Entonces, miren, ese dato que tengo entonces acá me está mostrando entonces lo que son los promedios, ¿cierto? Los promedios para cada uno de los años, ¿sí? Voy a quitarle este borde acá un momentico para poder entonces reventar bien el dato. Listo. Eso entonces que tengo aquí son los promedios entonces por año, pero necesitaría también entonces determinar como el promedio general, ¿cierto? Perdón. Entonces sería un promedio pues como general. Listo. Entonces aquí, eso que tengo aquí en teoría me está revelando entonces como es el comportamiento del pico de la primera estación. Este proyecto de primera estación y así sucesivamente entonces para cada uno de los siguientes, ¿cierto? Miren que con pues con los datos aquí repartidos, si es visible entonces que inicia por ejemplo en un dato bajo, ¿cierto? Aumenta y luego entonces al final para los trimestres siguientes, los 2 últimos trimestres, los datos entonces descienden. Entonces por eso aquí me muestra, mire cómo el comportamiento de los datos me está mostrando entonces cómo aumenta y disminuye entonces la tendencia, ¿cierto? Igual pasa entonces para el siguiente periodo. Mire, empieza en 69, va aumentando a 266, empieza a disminuir hasta 59. Profe, Sí, señor. tengo una duda. Siempre la estacionalidad, o sea, siempre debe cumplirse esos 2 criterios, ¿cierto? Sí, señor. Estacionalidad y en caso de que no todo el criterio ese de estacionalidad no sea como constante, que por ejemplo primero sea 50, de pronto ya no sea en promedio de 50, sino que disminuya o aumente. En ese caso, ¿qué se haría? Sí, el método de Winter nos pide eso. Nos pide que se cumplan esas dos condiciones. Entonces ya nos tocaría quedarnos solamente hasta el método de Hall. ¿Cierto? Hasta el método de Hall. Porque recuerda que lo decía el método de Hall nos pide entonces calcular el nivel medio, ¿cierto? Y la tendencia. Aló. El método de Winter nos permite entonces agregar la estacionalidad, pero eso entonces es una característica particular que se debe dar en los datos. Si no se da, entonces ya no podríamos nosotros entonces aplicarla. ¿Sí? Entonces, para eso, cuando sucede esta pregunta aquí así, entonces no utilizamos ese método de Winter, sino que no iríamos a regresión lineal, que es el siguiente método pues, que vamos a trabajar.
Ah, ¿sí? bueno, listo. Bien. Listo, entonces les decía, tenemos entonces aquí el promedio por año, ¿cierto? Para cada uno entonces de los periodos. Y vamos a calcular aquí ahora un promedio general, o sea, el promedio entonces para todos los datos. Ave María. Entonces el promedio ahora, ese sería como el promedio de los promedios, el promedio general. Listo. Un momento, por favor. Bien, voy a agregar aquí entonces, insertar aquí una línea porque lo vamos a necesitar. Entonces, ahora sí, para empezar a inicializar, necesitaría antes calcular un T sub 0 inicial, ¿cierto? Que es lo que me piden acá antes de la tendencia inicial, ¿sí? Y una estacionalidad inicial, aquí voy a colocarla como sub 0. Sí, aquí creo que fue una O. Listo, entonces para que nos cuente la tendencia aquí, entonces ahí sí necesitaríamos entonces nosotros nuestra forma que dice la tendencia te va a ser igual a B sub m menos B1, ¿cierto? Esa diferencia dividido entre el producto de m menos 1 por n, ¿cierto? Entonces vamos a calcular aquí nuestra tendencia, que va a ser igual a, ojo, aquí tenemos bm, ¿cierto? Ese es como el promedio, pues, cual podemos calcular tomando cualquiera de estas dos patrones de promedios. Aquí son los promedios por año. De cómo se va entonces el año 2, 3, ¿cierto? O el año 2, 1. O sea, como el promedio final, promedio inicial. Aquí promedio final, promedio inicial. Te vamos a antes con el 3. Entonces, BM te va a ser esa celda. ¿Sí? Están las celdas de 6. Menos entonces el anterior. ¿Sí? Listo. Lo que te mencionaba entonces. La idea es que estos valores medios o estos promedios tienen que ser consecutivos, ¿cierto? ¿Sí? Consecutivos. Listo. Dividido, ¿cierto? Me dice la fórmula de dividido aquí. El número, ojo, divide el número entonces de estaciones o el número de estacionarios. Entonces, ¿cuántos tenemos aquí o cuántos periodos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 periodos, ¿cierto? Ese es m menos 1 por n. Ahí vamos a tomar entonces aquí el total de n, que son entonces 4. ¿Sí? Y entonces nos va a dar a nosotros que nuestra tendencia inicial es 5.5. ¿Sí? Listo. Esa es tendencia, yo creo que aquí B. TDT. Entonces, como esa es mi primera tendencia, entonces la voy a, entonces, a representar desde aquí. Vamos entonces a llevárnosla a nuestro dato. 0. Tendencia inicial. David, ¿Sí? ¿me repites porfa por cuál va dividido en el todo? Ah, listo, exacto, esa. Ya, Tenemos entonces gracias. la tendencia inicial. Tenemos entonces promedio, pues un ciclo promedio entonces que sean consecutivos, ¿cierto? Los que tenemos aquí por los años. Entonces, en ese caso, yo tomé, pues, por ejemplo, el año 3 y el año 2. Entonces sería el último de ese ciclo que va a tomar, entonces va a ser el año 3, menos el inmediatamente anterior, entonces sería el año 2, ¿cierto? Dividido, por ser la primera tendencia, entonces dividido por el total entonces, de los trimestres que tenemos. ¿Cuántos trimestres tenemos nosotros aquí en ese año? Tenemos entonces 4 trimestres, ¿cierto? Entonces aquí sería antes dividido entre 4. Ese sería nuestro m-1 por n, ¿cierto? O sea, el total pues como de ciclos que tiene aquí nuestra distribución. Gracias. Con gusto. ¿Cómo podemos verificar eso entonces? También acá por la gráfica, ¿cierto? Mira entonces que la tendencia se da entonces cada 4 ciclos, ¿cierto? Bien. Ahora entonces vamos a determinar, un momentico aquí, vamos a determinar nuestro S sub 0. Entonces mire, dice S sub 0, entonces dice que es el valor promedio, ¿cierto? Pero valor promedio total.
Vamos a 60 después de poner total, ¿cierto? Dice aquí, más la tendencia inicial, ¿sí? Profe, ese que está en la celda D7, ¿ese valor de dónde sale? Ah, el promedio total. De todos los tres de cada año, Sí, un momentico, mira, fijar, porque porque ese no es. este no es. Sí, señor. A mí me da 140 y algo. Sí, sí, aquí me estoy dando cuenta que tengo el valor repetido. ¿Cierto? Tenemos el año 1, o aquí tenemos este promedio, sí, nos va a dar igual. Si aquí me estoy dando cuenta, un momentico, gracias Sebastián. Se pueden dar cuenta aquí que tengo 167, aquí también tengo 167.5. Claro, es porque tengo aquí, mire, es un solo dato. O sea, el rango no lo escogí apenas un solo valor. Gracias Sebastián. Debe ser el rango de esos tres valores. ¿Sí? Ahora sí, Sebastián. Coincide, ¿cierto? Sí, señor. Vamos a entender las cifras decimales. Muy bien. De 146.58. Gracias, eso es. Si es que como no estoy tratando a veces con el mouse porque me está molestando mucho, entonces ese mouse, por ahorita que lo hice, me cogió apenas una sola celda. Bien, ahora sí entonces vamos a mirar el nivel medio. Pues ese es el 0, ¿cierto? Entonces estamos aplicando esta fórmula que tenemos acá. El sub 0 entonces va a ser igual al promedio, ¿cierto? Vamos a utilizar entonces aquí el promedio total, que es 146.6, o sea, el dato que está en la celda D7, ¿cierto? Más la tendencia inicial, que nos dio aquí ahorita 5.5, ¿cierto? Por, aquí nos dice entonces, n menos 1, mira la fórmula, ¿cierto? N menos 1 entre 2. ¿Qué es ese n menos 1 entre 2? Tenemos aquí el número de datos. En ese caso, ¿cuántos datos tenemos nosotros? Pues no sé. Nosotros por ahora sabemos que los datos son 12, ¿cierto? Que tenemos entonces 3 filas, 3 columnas, 4 filas, ¿cierto? Pero cuando los datos son bastante grandes, sencillamente lo que podemos entonces hacer es con fórmulas, ¿cierto? Que nos haga la operación pues, con fórmula, que nos cuente cuántos datos hay allí. ¿Sí? Le vamos a contar. Ah, bueno, ese es contar, contara. Perdón. ¿Qué es contar? Básicamente, bueno, no es contar solamente, sino que contar, ¿cierto? Nos va a hacer entonces es a contar todo nuestro rango de datos, ¿cierto? ¿Sí? Recordemos entonces que uno puede contar, pero nos va a contar básicamente es como un solo valor, ¿sí? Entonces contara, ¿cierto? Que es que cuente todos los datos, dice ahí la fórmula, que ese es nuestro n menos 1, dividido entonces entre 2, ¿cierto? Cerramos aquí. Repito, por la cantidad de datos que tenemos, nosotros podíamos decir entonces automáticamente aquí que eso era 12 menos 1, ¿cierto? Pero podemos entonces hacer lo que Excel nos haga todo el cálculo. Mire, otra vez nos escogió todo el rango, aquí, así. Que nos cuente cuántos datos hay aquí en esta matriz, ¿sí? Que esa sería nuestra n, y a eso le resta entonces 1. Y siendo la forma entonces sería dividido 2. Como estamos usando Excel, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta pues como los paréntesis para que no nos genere errores, ¿cierto? Le damos Enter y que nos daría entonces nuestro valor de S sub 0 aquí. Yo voy a reducir aquí las cifras decimales solamente a 2. Sí. ¿Tienen las fórmulas allí? ¿Hasta allí van ustedes? Sí, profe. Les dio lo mismo, ¿cierto? Aquí. 149.33. ¿Sí les dio así a ustedes? Por favor, me confirman si sí les dio así 149, porque es que no sé si
Yo tengo Sí, aquí un señor, datico. dio exacto. Ah, ok, bien. Muy bien. Aquí, es que tengo aquí un datico que no me está dando. Tenemos el promedio total más la tendencia inicial, sí, ahí la tengo yo. Promedio inicial más la tendencia inicial por, exacto, la cantidad de datos menos 1. Ah, ya sé, ya que me puede estar pasando aquí. Aquí yo la fórmula contara, tengo que cerrarla para que me cierre la matriz, porque si no, entonces esta matriz, en este 1 está dentro de la matriz contara, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Este dato, aquí menos 1, este paréntesis no debe ir aquí. Debe ser dividido 2. Ahí sí. Tengo aquí más el producto de esta dividido 2. Sí. Había colocado aquí mal la información. Mire, qué pena aquí con ustedes. No sé si de pronto ustedes alcanzan a ver aquí. Yo voy a ampliar, no me da. Aquí sí. Un momentico, por favor. Les voy a mostrar cuál fue el error que yo cometí aquí. Miren, ¿qué hice aquí cuando escribí el ejercicio? Cuando escribí, yo la matriz, mire, coloqué contara desde B2 hasta B5 menos 1, ¿cierto? Entonces, este menos 1, ¿dónde me lo está quitando? Me lo está quitando entonces es en ese rango de datos solamente, o sea, no en el rango de datos, sino es en D5 solamente. Es donde me está aplicando el menos 1, ¿cierto? Y no, yo tengo que aplicar es que primero me cuente cuántos datos tiene la matriz, ¿cierto? A ese sí le reste 1 y luego sí, de haber aplicado la resta, entonces lo divide entre 2. ¿Sí? Eso es. ¿Verificaron ahí, por favor? Corrijan. Porque el paréntesis lo tenía mal. Tenía un paréntesis aquí al final y era acá. Sí, a mí. Ok, Sebastián. Bueno, Nadia creo que también va por ahí mismo, ¿cierto, Nadia? Listo. Entonces tenemos nuestro... Listo, ya tenemos nuestra primera tendencia inicial. Tenemos ya también ahora nuestro S sub 0, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ese es nuestro S sub 0, o sea, nuestro nivel medio inicial. Entonces ese valor medio es igual entonces a ese que tenemos acá. Yo voy a utilizar aquí la fórmula para que no me arrastre. David, ¿me repites el proceso, porfa, del SO, que no me da acá? Sí, claro, vamos a mirar. Voy a ampliar un poquitico aquí la imagen para que lo podamos visualizar. Mira, aquí dice, S sub 0, entonces va a ser igual a el valor promedio, el medio total, ¿cierto? Podemos llamar así como valor promedio total, más la tendencia inicial, menos el n-1, que es en la cantidad de datos, menos 1, ¿cierto? Dividido 2. Pero esa cantidad de datos nosotros la vamos a tratar de automatizar con la fórmula de descontar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, nuestro promedio total, 146.58, ¿cierto? Ese es el promedio total. Más B9. ¿Qué es B9? La tendencia, la tendencia inicial, que nos dio 5.5. Por, dice la fórmula, ¿sí? Aquí, mira, por, ¿cierto? La tendencia por, ahora sí, el n-1, entonces vamos a utilizar nosotros, para que nos cuente esos datos, es la fórmula, la función contara. Entonces contara a selección de nuestro rango de datos, y dice ya entonces n-1, entonces si ya cerramos la función contara, menos 1, ¿cierto? Dividido entre 2. Aquí, ¿por qué este paréntesis se cierra? Porque este 2 va a dividir el término que nos dé contara menos 1, ¿cierto? Yo voy a hacer aquí algo un momentico. Voy a hacer simplemente una cosa aquí. Contara, y le voy a aplicar contara solamente a estos datos. A datos como tal. Entonces, mire, contara nos está diciendo que es, cuente cuántos datos tiene esta matriz, ¿cierto? Entonces, tiene 12 datos, ¿cierto? A eso es que le estamos restando 1.
¿sí? A eso que estamos restando 1. Mira que aquí nos dio 12, ¿cierto? Si yo, el error que yo le he dicho a ustedes, si yo lo que hice fue esto, el 1 lo coloqué fue dentro de la matriz, entonces mire que me estaba dando era 1 ahí simplemente, o sea, no me aplicaba el hecho de contar todo el rango y luego al rango restarle 1, sino que simplemente me decía entonces que eso era un 1 simplemente. Entonces si ven ahí la diferencia de el por qué tenía yo el error ahí. Qué pena. La función se debía reflejarse de esa manera. Entonces ahí sí me está dando que es 11. Por ejemplo, que es lo que estoy utilizando aquí con este contara, ¿cierto? Luego un cierro menos 1. Y luego dividido 2, o sea, sería 11 dividido 2. O sea, en términos numéricos sería entonces 146.58 más 5.5 por la división de 11 dividido entre 2, o sea, por 5.5 nuevamente. ¿Sí? ¿Ahí sí nadie? Listo. Bien, ahora necesitamos nosotros calcular nuestra estacionalidad, ¿cierto? Entonces tenemos entonces aquí que la fórmula para eso entonces va a ser igual entonces a esta expresión que tenemos aquí. Pero entonces para esa necesitamos nosotros entonces saber nuestros periodos, a conocer nuestros periodos. Si nosotros miramos acá, sabemos entonces que nuestros periodos, voy a borrar este 11 que lo voy a entrar acá, que nuestros periodos entonces son trimestrales, entonces tenemos por ejemplo 4 periodos, ¿cierto? Por cada año, y que su consecutivo, por ejemplo, se puede escribir de la siguiente manera. Entonces tenemos el primer trimestre, segundo trimestre, tercero, cuarto, ¿cierto? Este segundo, como es el segundo año, el consecutivo, o sea, si este es el cuarto trimestre, ¿este qué trimestre sería? Sería entonces el trimestre número 5, ¿cierto? 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente. 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Eso es para poder entonces hacer como una equivalencia entre en qué periodo estaría este valor. ¿Cierto? O sea, por ejemplo, este valor 188 está entonces en el periodo 7. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? No, Ok. Listo. Entonces, ahora sí vamos a aplicar la fórmula. Yo creo que aquí sí me toca entonces hacer unos pequeños saltos para poder hacerlo, porque voy a anotar entonces esto que tengo aquí. Aquí tenemos la estacionalidad, entonces dice que es la demanda, voy a hacer algo aquí para poder entonces no tener que estar haciendo tantos saltos de allí a acá. Voy a recortarme la imagen. Listo. Entonces, ahora sí, antes de aplicar entonces nuestra demanda, entonces sería. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces dice aquí, todo eso que tenemos aquí entonces es la demanda, ¿cierto? Entonces eso sería la demanda. Entonces la demanda para el primer periodo, ¿cierto? La demanda para el primer periodo. Entonces tendríamos que esa demanda va a ser igual a el primer periodo. Tenemos aquí año 1, periodo 1, entonces sería 60, ¿cierto? Dividido, aquí te voy a abrir un paréntesis porque tengo entonces que voy a dividir entre ese S sub 0, ¿cierto? El nivel medio inicial menos los periodos. Entonces voy a colocar aquí S sub 0, ¿sí? Como esta estacionalidad, perdón, estos factores pues que voy a calcular aquí los tengo que arrastrar,
voy a bloquear la celda. Voy a colocar aquí entonces F4, ¿cierto? Miren, recuerden que con F4 entonces bloqueamos la celda para que cuando yo arrastre la fórmula no se me altere, ¿cierto? El resultado. Listo, entonces vamos allí. Menos entonces, ahora sí, n menos r. ¿N cuál es? Recordemos entonces que n es el total de datos que tenemos nosotros aquí, ¿cierto? Pero les digo, no trabajemos entonces con nuestros totales por aquí contándolo nosotros, sino que trabajemos entonces con la fórmula contara, ¿cierto? Para que nos quede más automatizado pues como el proceso. Eso que nos va a permitir que cuando vayamos entonces a hacer otro ejercicio, simplemente evidentemente tenemos que construir aquí, colocar la gráfica, los datos, ¿cierto? En nuestra matriz y ya automáticamente nos vaya haciendo entonces como los cálculos, ¿cierto? Es n menos r, menos r, ¿esta r cuál es? Menos nuestro periodo. ¿Cuál es nuestro periodo que estamos calculando? Mire, inicial, menos nuestro r, ¿sí? Ojo, recuerden que n es el total de periodos, ¿cierto? Que lo calculamos entonces con contara. R, entonces es el periodo que estamos calculando. Como vimos entonces que es el periodo 1 del año 1, entonces va a ser en nuestra matriz de periodos, sería nuestro primer periodo. ¿Sí? Aquí entonces, miren, cierra aquí entonces ese primer paréntesis para que haga pues como esta diferencia. Y eso va a estar multiplicado por t sub 0. Entonces por t sub 0, ¿cierto? Que tenemos la tendencia inicial que la tenemos aquí, que es 5.5. Como este dato lo voy a intentar arrastrar, igual que entonces que el S sub 0, que el nivel medio, etc. Bloqueo entonces allí la celda. ¿Sí? ¿Hasta allí vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta allí vamos bien? Te podemos entonces, Sí, sí, profe. ahí a nuestro ente. Voy a reducir entonces cifras decimales. Sí, 0.52. Entonces, mire, tengo mi matriz aquí, ¿cierto? Mi matriz de periodos. ¿Cuántos periodos necesito? Necesito entonces 12 periodos, necesito calcular esa misma dato, esa misma información para el periodo 2, periodo 3, periodo 4 y así entonces para cada uno de esos periodos. Entonces, como yo, los datos con que tengo fijos son estos, lo que son la tendencia inicial y el nivel medio inicial, entonces yo podría entonces simplemente arrastrarlo, ¿cierto? ¿Sí? Ya tengo ya entonces periodo 1, mire, este ya es el del periodo 5 y este, por ejemplo, es del periodo 9. ¿Cierto? Para lo siguiente, yo también arrastro entonces hacia abajo. ¿Sí? Me doy cuenta ahorita aquí, ahora que di aquí entonces ese punto 0.41, miren. ¿Y se dan cuenta aquí de algo? Que yo tengo fijo, o coloqué fijo, el periodo, pues la tendencia y el nivel, ¿cierto? Pero miren la matriz, lo que nos pasó. Está tomando esos valores que están vacíos. Es más, si revisamos esta también, tenemos valores que están vacíos. Entonces, esto lo voy a borrar aquí un momentico porque cometí aquí un error. ¿Qué tengo que hacer? La matriz. ¿Cuál puede ser aquí? La matriz. El rango de la matriz también tengo que fijarlo para que cuando yo arrastre, esa matriz siempre sea la misma. Entonces coloco aquí. En contar a B2, fijo entonces la celda. D5, fijo la celda. Y ahora sí entonces podría arrastrar. Mira lo que nos va a pasar entonces. Ahora sí, en ese dato, si selecciono, me selecciona este aquí, que es el periodo número 5. Mire, la tendencia inicial, el nivel medio inicial y mire que la matriz es la misma, ¿cierto? Para el siguiente me pasa lo mismo. La matriz es la misma. No me pasa como ahorita que tenía antes seleccionado espacios aquí vacíos. Ahora sí ya podríamos entonces arrastrar también de forma vertical. ¿Sí? ¿Hasta allí Pero, vamos bien? profe, Sí, falta señor. arrastrar una columna más. Sí, son 4. Claro, sí. Me va a tocar entonces insertar aquí una fila. Sí, gracias, Sebastián. Todavía falta una fila.
Vamos a separar un poquitico aquí. Listo. Entonces, ¿estos qué son? ¿Cómo se determina? ¿Qué fue lo que nosotros calculamos aquí? Los factores estacionales. Se llama entonces ese valor. ¿Sí? Factores estacionales. Listo. Aquí un momentico. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos van allí? Todo bien, todo bien. Ok. Oscar, ¿cómo va? ¿Está conectado todavía? ¿Nadia? Uy, casi ahí, profe, hágale. Vamos bien. Listo. Profe, ¿qué pasa entonces cuando los valores vacíos quedan, valores vacíos se generan errores o dan datos que no son Ah, reales? sí. Ahí hubiésemos generado errores, porque es que, por ejemplo, la matriz no llega hasta acá, o sea, no tenemos un cuarto año, un quinto año, ¿cierto? Que fue lo que me pasó pues a mí allí. O sea, Sí. como no tenía bloqueado la celda, entonces cuando arrastré la matriz, entonces aquí no tenemos espacios. Y mire que nos daban pues otros resultados, o sea, no estamos tomando pues como una matriz de referencia inicial, de forma Listo, profe, correcta. hágale pues. Muy bien. Listo, ahora sí entonces, con estos factores estacionales, como lo tenemos entonces por periodo, ¿cierto? Por periodo de forma independiente, entonces vamos a calcular ahorita aquí los promedios por cada periodo, ¿cierto? Para luego sí ya normalizar los datos. Listo. Mira aquí entonces. Le damos entonces igual, como vamos a calcular el promedio por estación, le vamos a ir entonces promedio, ¿sí? Promedio, pero ¿promedio qué? De este, o sea, por ejemplo, el promedio entonces de que en el primer trimestre del año 1, ¿sí? Primer trimestre del año 2, primer trimestre del año 3. Miren que cuando nos muestran indicadores a veces a nosotros hacen comparación, sí, ahí está bien, hacen comparaciones, por ejemplo, de enero del 2019 a enero del 2021, ¿cierto? O sea, comparan ese entonces es tanto el Con, año, re- pero con el periodo, con el mes. Sí, dígame, Sebastián. es con respecto al año anterior, en el Es mismo periodo. el mismo periodo, es correcto, sí, Sebastián, eso es. Listo, entonces tenemos, ese es nuestro primer periodo, ¿cierto? Entonces igual vamos a hacerlo para cada uno de estos. Aquí es sencillo, podemos entonces arrastrarlo porque no necesitaríamos entonces nosotros tener bloqueado la celda porque mire que nos toma entre los tres periodos normales, entre los 3 años con el mismo periodo, ¿sí? Listo. Bien. Entonces, vamos entonces ahora sí, entonces, con estos periodos, vamos entonces a hacer la suma de ellos para entonces cuánto nos debe dar. ¿Qué nos debe dar aquí entonces? ¿Cuántos periodos tenemos nosotros? Pregunto, ¿cuántos periodos tenemos? Nuestra gráfica nos dio cuántos periodos acá para cada año. Nos dio 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Cada año nos repartió entonces en 4 periodos, que fue entonces también lo que mostramos entonces aquí. O sea, esta suma aquí nos debería dar, o nos debe dar 4, ¿sí? Que vamos a ver. Si no, habría entonces que redondearla, pues que llevarla pues como a 4. Y aquí entonces nos da 4,02. Se pasa pues como una centésima, ¿cierto? Perdón, 2 centésimas. Listo, entonces como nos pasa eso, entonces vamos a tratar de normalizarlos, ¿sí? Vamos a normalizar los datos. Listo. ¿Cómo lo vamos a normalizar? El promedio que tenemos aquí dividido entonces entre el total de datos pues, que nos dio acá, ese 4,02. ¿Sí? Entonces sería igual a 0,51 en este caso, dividido nuestra suma que tenemos en el momento, que por ahora, pero como la idea es normalizarlo, llevarlo pues que nos dé solamente hasta 4, entonces lo multiplicamos por 4, ¿cierto? Que son los periodos que nosotros tenemos allí. ¿Sí?
y arrastramos nuestra fórmula. Aquí. Nuevamente me pasó lo mismo. Mire aquí, Oscar, le voy a responder aquí con este error que tengo aquí, lo que usted me preguntó. Cuando uno bloquea la celda, mire que yo arrastré la fórmula, ¿cierto? Y estamos dividiendo por ¿cuál número? Que estamos sumando. El promedio dividido por ¿cuál? Mire, por ese dato aquí, ¿cierto? Que es la suma que tenemos aquí, que es 4,02, ¿cierto? Y multiplicamos por 4. Ese no tiene problema porque es el 4 último es una constante que escribimos, ¿cierto? El J8 es 0.51. O sea, si yo arrastro la fórmula, te va a dividir ahora entonces por J9, le cuento J10 y J11, ¿cierto? Pero, pues es el dividendo. Y el divisor debe ser siempre J12, debe ser siempre este valor, ¿cierto? 4,09, 4,02. Pero cuando yo doy un Enter y verifico aquí la fórmula, miren dónde me colocó entonces porque yo estoy dividiendo. Aquí yo tengo un espacio vacío y me colocó fue J13, ¿cierto? Debe ser aquí J12. Entonces es por eso importante que si tenemos un valor que debe estar estable, por ejemplo este que es la división siempre medida entonces por 4,02, este valor debe estar entonces bloqueado. Entonces lo bloqueamos, ahora sí Enter y arrastramos. Ahora sí, todos los valores están divididos, mire, por 4,02, ¿cierto? Siempre van a tener ese J12 pues allí dividiendo, ¿cierto? Vamos a reducir decimales allí, ¿sí? Y vamos a ver si logramos la normalización. Recuerde cómo logramos la normalización. Aquí nos debe dar entonces 4, ¿cierto? Le vamos a hacer entonces la autosuma allí. Y miren que ahora sí ya tenemos entonces nuestros periodos, que son 4, ¿cierto? ¿Sí? Con eso lo que hicimos fue garantizar entonces que efectivamente sí estamos teniendo nuestros 4 periodos acá, normalizados ya. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, bueno, entonces miren aquí qué vamos a hacer, por favor. O sea, estamos simplemente preparando los datos para poder entonces empezar a hacer el cálculo de las tendencias, ¿cierto? O sea, las tendencias, luego normalizar los datos y entonces siguiente hacer el error absoluto y por entonces hacer la comparación de nuestra venta, ¿cierto? Nuestras ventas con la tendencia, pues con el pronóstico, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando pues como de mirar. Apenas aquí estamos es como tratando de organizar los datos para poder entonces empezar a hacer información. Pero se nos hicieron las 3:12 ya, nos quedan 3 minuticos, no vamos a alcanzar. Entonces vamos a parar el ejercicio por hoy así. Yo les voy a compartir en plataforma un anuncio donde les voy a colocar entonces esta plantilla que estoy haciendo aquí y les voy a compartir entonces un video, ¿sí? Para que si ustedes se lo visualicen y terminen entonces el ejercicio. ¿Oyeron? Un videito cortico entonces para que ustedes visualicen aquí el ejercicio y lo puedan terminar ustedes. ¿Sí? Y así entonces el 14 nos dedicamos mejor entonces a hacer un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo de este método de Winter y posiblemente veamos lo que es regresión lineal. Con lo que les mostré de Power BI, pues yo les dejo la inquietud para que ustedes entonces también lo trabajen. En la medida de lo posible, si ustedes en la semana se ven entonces también el material que les coloco de Power BI, el próximo sábado 14 podemos entonces, me pueden preguntar, ¿cierto? Y hacemos de pronto una pequeña práctica aquí con los datos de Power BI para que ustedes entonces puedan mirar la información. Aquí. ¿Oyeron? ¿Hasta allí alguna pregunta, alguna duda? Por ahora ninguna duda, profe. Listo, bien. Bueno, que esté bien. Ok, señoritos, señorita Nadia, que tengan buen resto de día todos.